Hola a todos, muy buenas, bienvenidos otra vez al curso de Python desde cero. En esta ocasión este vídeo corresponde a la clase número 5 del curso, ¿vale? Y en esta clase lo que os voy a explicar es la conversión de tipos de datos, ¿vale? Cómo convertir los datos de un tipo a otro. Los tipos de datos los vimos ya en la segunda clase del curso. Y por si alguno no se acuerda, vamos a hacer una rapidísima revisión. Lo teníamos aquí. Variables y datos. Dijimos que cuando creábamos una variable, dentro le poníamos un valor. Y esos valores podían ser de varios tipos, lo que son tipos de datos. Y dijimos que los tipos de datos más utilizados eran un número entero, ¿vale? Por ejemplo, 8, un número decimal, 8,75, un texto que poníamos entre comillas, como hola mundo, o un valor verdadero o falso, ¿vale? True o false. ¿Vale? Pues teniendo esto en cuenta, vamos a volver al apartado que nos toca explicar hoy. Y os voy a decir que la función input que vimos en la clase anterior, que se utiliza para leer desde teclado información que escribe el usuario, siempre lo que recoge es un tipo de dato texto, ¿vale? Una cadena de texto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo quiero introducir números, tengo que hacer un paso para convertir ese texto en números. Lo vamos a ver con un ejemplo, la necesidad de esta conversión. Tengo aquí el ejercicio anterior que hicimos en la clase anterior y vamos a cambiar esto. Vamos a llamarlo ejemplos para poder ir haciendo aquí cosas. Vamos a borrar esto último que no nos hace falta. Y vamos a cambiar el texto este. En vez de escribe tu nombre, queremos que escriba un número. Vamos a decirle, escribe un... Uy, en minúscula. Un número. Vamos a guardar en una variable llamada dato, por ejemplo. Esto también lo borramos. Vale, para no liaros, vamos a empezar así. En la variable dato voy a guardar lo que escriba el usuario, que yo le estoy diciendo que quiero que sea un número, ¿vale? Ese número voy a multiplicarlo por 2. Vamos a hacer un programa que multiplique el número por 2. Entonces hago dato es igual a dato por 2. Recordad que para hacer una multiplicación utilizábamos el asterisco, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo en esta instrucción? Cojo lo que tiene la variable dato, lo multiplico por 2 y lo vuelvo a guardar dentro de la variable dato, ¿vale? Esto reutilizo la misma variable para no tener que crear otra variable nueva y liar mucho el programa. Y una vez que he multiplicado el número por 2, voy a mostrarlo, el resultado, por pantalla. Vamos a poner resultado dato, ¿vale? Aquí, ¿qué me debería decir mi programa si yo lo ejecuto? Esto se me ha quedado irregular. Escribe un número, vamos a ponerle el número 5. Y le doy a intro. Lo que yo espero que me muestre es resultado 2.5. 10, perdón. 5 por 2, 10. Vamos a darle. Pero no ha sido ese el resultado. Me ha mostrado 55. ¿Por qué? Porque este número que yo he introducido aquí, lo ha guardado aquí como una cadena de texto. Como la cadena de texto 5. Y cuando le he dicho que la multiplique por 2, lo que ha hecho es ponerla 2 veces. Texto 5 y al lado otro texto 5. Por lo tanto, el resultado es incorrecto. Yo podría pensar que es que no sabe multiplicar este lenguaje de programación, ¿vale? Pero no es así, ¿vale? Es porque
este dato que yo he recogido aquí lo tengo que pasar a un número entero. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para poder convertir tipos de datos, tenemos tres funciones en Python. Primera función, int. Int viene de la palabra en inglés integer, que significa entero. Y lo que hace es que lo que yo le ponga dentro de los paréntesis lo va a convertir a un número entero. ¿Vale? Otra función, float. ¿Vale? Los float es como se dice en inglés a los números con la coma decimal. Lo que hace es, lo que yo le introduzca dentro de los paréntesis lo va a convertir a un número decimal. Y por último, la función str, que viene de string, es como se llama a las cadenas de texto en inglés. Lo que yo ponga aquí dentro lo va a convertir a una cadena de texto. ¿Vale? Con esto podemos ir cambiando los datos entre los tipos que ya hemos visto. En este caso, para el ejemplo que estamos haciendo, necesito esta función, que dice convierte una variable de tipo texto a un número entero. El resultado del input, de lo que introduce el usuario, está como un texto. Y yo lo quiero pasar a un número entero. Pues vamos a utilizar esta función. Así que en la siguiente instrucción le digo que dato va a ser el int de dato. ¿Vale? Vamos a entender esto primero. Int era la función que convertía a entero. Dentro le paso, aquí, la variable que he obtenido. Vuelvo a utilizar la misma variable. Dato, pues aquí le paso el dato. En este caso, según el ejemplo que hemos ejecutado antes, le pasaría el 5. El 5 pero como texto. Y lo que me devuelve es el 5 como número. El mismo 5 pero convertido a un número. Y lo vuelve a guardar en la variable dato. Ahora ya esta variable dato sí que está ya como numérica, como un número entero. Por lo tanto, cuando ahora aquí haga la multiplicación, dato por 2 me va a multiplicar el dato como número. Y sí debería obtener el resultado 10, para mostrar aquí el 10. Vamos a comprobarlo. Escribo un número, 5 otra vez, para ver el funcionamiento. Y vemos ahora como el resultado sí que es 10. ¿Vale? Porque ahora sí que lo estamos utilizando como número. Esto al principio puede ser un poquito confuso, ¿vale? Lo de tener un 5 que pueda ser número y pueda ser texto. Pero para que lo podamos entender un poco mejor, vamos a escribir aquí debajo, en esta variable dato. No es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿vale? Esta es la diferencia de lo que estamos haciendo arriba. Esto es una cadena de texto con el 5, pero un 5 de texto. Y esta línea de aquí debajo, lo que hace es escribir un 5 numérico, un 5 de un número entero, en la variable dato. ¿Vale? Entonces el input lo que me devolvía era el número como un texto. El resultado de la función input era este. ¿Vale? Y esto no nos servía para hacer operaciones matemáticas, porque es un texto. No puedo hacer operaciones matemáticas con texto. Y la función int lo que me hace es justamente el paso siguiente. Coge esta cadena de texto y la convierte a esta. Por lo tanto, el resultado de esta función int va a ser este 5 sin comillas, que es el que va a guardar ahora otra vez en la variable dato. ¿Vale? Lo borramos y se queda así el código. Vamos a continuar. Aquí tenéis el ejemplo. Este es el mismo ejemplo que hemos ido haciendo, con algunos comentarios para explicar, pero es el mismo.
y con un error, ¿vale? Y aquí, como debería ser, bien escrito, que es lo que hemos hecho nosotros, convertir el dato a entero, ¿vale? Pues teniendo esto en cuenta, vamos a realizar el ejercicio número 6, ¿vale? Leo el enunciado. Dice, crea un programa que haga la tarea de una calculadora. Una especie de calculadora sencilla vamos a crear. Para esto te puedes fijar en lo que hiciste en el ejercicio 4, que ya hicimos una pequeña calculadora que cogía dos números y mostraba su suma, resta, multiplicación y división. Pero en este caso, los números, para hacer el cálculo, no van a estar escritos ya en el código, sino que se los vamos a preguntar al usuario. Así es como realmente tiene utilidad una calculadora, ¿vale? Y te dice aquí para acabar, recuerda convertir los datos de entrada a números utilizando la función int, que es lo último que acabamos de explicar, ¿vale? Y mirad, este es el ejemplo de cómo debería mostrarse la aplicación. Un título, calculadora, introduce el primer número, le pregunta al usuario con un input, el usuario introduce el 20, introduce el segundo número, el usuario introduce un 4 y después, resultados, pues te muestra de esos dos números todas las operaciones básicas. La suma de esas dos, la resta, la multiplicación y la división. ¿Vale? Pues intentad hacerlo. Este es un ejercicio ya interesante. ¿Vale? Poned el pause y os veo en un minuto. Vale. Vamos a continuar entonces y vamos a intentar resolver este ejercicio número 6. Vamos a primero a escribir el encabezado. Ejercicio 6. Vamos a poner aquí calculadora. Y reutilizo ya el encabezado que tenía escrito de antes. Vamos a pedir, vamos a guardar los datos que pedimos al usuario, vamos a guardarlos en una variable A y B, tal cual hacíamos en los ejercicios anteriores. A escribe el primer número. Y lo guardamos en la variable A. Y recordad que ahora lo que tenemos que hacer es convertir ese número que escribe el usuario, que va a ser un string, una cadena de texto, tenemos que utilizar la función int sobre la variable a para convertirlo a un número entero, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, pero pidiéndole otro número más, para poder hacer operaciones con dos números. Y ahora lo voy a guardar en la variable b. Input escribe el segundo número. El segundo número se guarda en la variable b y ahora esa variable b de tipo texto la convierto a un número entero. Bien, pues ya tenemos los dos números. Primer número de la operación, segundo número de la operación. Vamos a escribir ahora resultados y a partir de aquí vamos a ir calculando primero la suma. Vamos a utilizar una variable que se llame resultado igual a más b. Hago la suma de los dos números que ha introducido el usuario. La suma de esta variable más esta variable. Se guarda en resultado. Y ahora voy a escribir en la pantalla, esto lo voy a borrar, no me va a servir para nada. Vamos a escribir en la pantalla, puesto así con guión en el ejercicio, para que se quede un poquito separado, suma. Y aquí muestro el resultado de la suma. Ahora voy a calcular la resta. Utilizo la misma variable, resultado igual ahora a menos b. Y vuelvo a escribir
Ahora pongo resta. Vuelvo a escribir el contenido de resultado de la misma variable porque le he cambiado el valor aquí en esta línea, ¿vale? Por eso es la misma variable. Vamos ahora a calcular la multiplicación. A por B. Con el asterisco hacemos la multiplicación. Y escribimos print multiplicación. El resultado de la multiplicación lo hemos guardado en la variable resultado. Y por último, calculamos la división. A barra inclinada que se encuentra en el 7, mayúsculas y 7. Vale. Y con esto vamos a probar a darle a ejecutar. Aquí tenemos ejercicio 6, calculadora, autor, escribe el primer número. Pues el primer número va a ser 20. Escribe el segundo número. El segundo número va a ser 10. Intro y resultados. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Suma 30. Pues 20 más 10, 30. Correcto. Resta 10. 20 menos 10, 10. Correcto. Multiplicación 200. Bien. Y división 2. 20 entre 10, 2. Me lo ha puesto como un número ahora decimal, 2,0. ¿Vale? Bien, pues estaría casi. Solamente hay un detalle que no he hecho de primeras para simplificar el programa, pero vamos a ver que yo aquí, en el resultado, os había puesto, en vez de poner solamente suma y 2 puntos, os había puesto que se vieran también cuáles son los números que se sumaban, se restaban, ¿vale? Eso es sencillo. Os lo indico también para que quede exactamente igual que el enunciado. En vez de poner aquí suma, esto lo borro y pongo aquí que quiero que se muestre la variable A más la variable B y un igual. A ver si entendemos esto, que no es complicado. Yo en el print le puedo pasar todos los valores que yo quiera que se escriban separados por coma, ¿vale? No tengo por qué empezar siempre por un texto. Entonces, primero quiero que me escriba el contenido de la variable A. Pues aquí pongo A, sin comillas, porque quiero que coja esta variable. Pongo coma para poner otro campo más. Y ahora quiero que me ponga un más, pero este es un más como texto. Más fijo que yo pongo aquí. Y lo pongo entre comillas. Otra coma para separar. Y después quiero que me escriba el contenido de la variable B, que es el segundo número que ha introducido el usuario. Lo pongo sin comillas para que coja el valor real de la variable. Otra coma para separar otro campo. Ahora quiero escribir el símbolo igual, con comillas, coma y la variable resultado. ¿Vale? Vamos a hacer solamente este primero para probar a ver si funciona. Primer número, vamos a repetirlo. 20, 10. Funciona. ¿Veis cómo me escribe 20 más 10 igual a 30? ¿Vale? Pues la idea es hacer esto mismo. De hecho, puedo, esta primera parte, la puedo seleccionar, control C para copiar, y la vamos a ir poniendo aquí también. Solamente tengo que cambiar el símbolo más por un menos. Igual, seleccionamos, borramos, pegamos y cambio ahora por un multiplicación, símbolo de multiplicación. Y ahora, para acabar en la división, borro, pego y cambio el más por un símbolo de división. Y ahora ejecutamos por última vez. Repetimos, vamos a cambiar de números. 50, 5. Y aquí tenemos ahora los cálculos
de los números 50 y 5. Pues con esto, acabado el ejercicio número 6, ¿vale? Nos queda el último, el ejercicio número 7, para acabar la clase de hoy. Leo el enunciado. Dice, crea un programa que calcule el perímetro y el área de un círculo. Este ya es un programa un poquito más complejo porque hay que hacer operaciones un poco más difíciles. Pero os dais cuenta de que con lo que hemos introducido en las últimas dos clases, el input y la función int para convertir a número, podemos hacer a partir de aquí, sin saber nada más, solamente con esto, muchísimas aplicaciones con cierta utilidad. En este caso vamos a calcular el área de un círculo y el perímetro de un círculo, pero podríamos crear también aplicaciones que resuelvan ecuaciones de primer grado, de segundo grado, un montón de cosas. Vale, pues seguimos con el ejercicio. Un programa que calcule el perímetro y el área de un círculo. En primer lugar, el programa debe pedirle al usuario que introduzca el radio del círculo. ¿Cuánto mide el radio del círculo del que queremos calcular el área y el perímetro? Después debe convertir la variable a un número, ya lo sabemos, y después calcular las fórmulas del perímetro y el área del círculo, para finalmente mostrar los resultados al usuario. Os he puesto aquí un pequeño recordatorio por si alguien no se acuerda. El valor del número pi es 3,1416. Y os lo pongo porque para calcular el área y el perímetro hacen falta estas dos fórmulas, ¿vale? La primera, ¿cuál es el perímetro de una circunferencia? Pues 2 por pi por el radio, ¿vale? Es una operación que tendremos que hacer en Python. A partir del radio, que es lo que yo le voy a pedir al usuario, yo ya puedo multiplicarlo por el número pi, que lo tenemos aquí, y por 2. Y esto va a ser lo que vale el perímetro. Y después, para calcular el área de un círculo, tengo que coger el radio, que también lo tengo ya porque se lo he pedido al usuario, elevarlo a 2 y multiplicarlo por pi. Con eso obtengo el área. Lo vemos aquí en el ejemplo. ¿Cómo quedaría el resultado del programa? Perímetro y área de un círculo. Pedimos al usuario, introduce el área del círculo en centímetros. Pues, por ejemplo, 4. Pues si tenemos un círculo con radio 4 centímetros, los resultados van a ser que el perímetro es 25,1328 centímetros y el área va a ser 50,2656 centímetros. Aquí debería ser cuadrados, se me ha olvidado. Centímetros cuadrados. ¿Vale? Es un poquito más difícil que el ejercicio anterior, pero yo creo que con los conocimientos que tenéis hasta este momento deberíais poder hacerlo sin problemas, ¿vale? Pause, intentadlo y ahora os digo cómo se hace. Vale, pues vamos a resolver el ejercicio número 7. Volvemos al editor. Voy a reutilizar parte de lo que tengo aquí escrito del ejercicio 6 y voy a cambiar el título, ejercicio 7, calculadora, lo quito y vamos a llamarlo área y perímetro del círculo. ¿Vale? Autor el mismo. A partir de aquí, todo esto lo borro para que no os liéis mucho. Vamos a pedirle al usuario, escribe el radio, en minúscula, radio del círculo. Y entre paréntesis pongo centímetros para saber que estamos trabajando con la unidad en centímetros. Esto lo voy a guardar en una variable que se llame radio. Podría utilizar también el valor a, el nombre de variable a, pero para que no nos liemos luego, siempre es interesante utilizar nombres de variable que tengan relación con lo que contiene esa variable, para así yo saber en todo momento que la variable radio contiene el valor del radio del círculo. Y ahora vamos a convertir
esta variable radio, que está en tipo texto, a tipo número entero. Escribimos radio y lo volvemos a guardar su valor en la variable radio. Y ahora hay que hacer cálculos. Vamos a hacer el cálculo para el perímetro, que es más fácil. Y le voy a poner perímetro al nombre de la variable. ¿Vale? En una variable nueva que se llama perímetro, yo voy a escribir la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia, que es 2 por pi, que es el número pi es 3.1416, lo puedo escribir tal cual, ¿vale? El punto es para poner el decimal. Y como son números, no le pongo comillas. Y ahora multiplicado por el radio de la circunferencia. El radio lo tenemos guardado en la variable radio. Por lo tanto, escribo radio, ¿vale? Si comparamos esta fórmula con la fórmula que teníamos aquí, perímetro 2 por pi por radio, ¿vale? Estamos utilizando esta fórmula, pero escribiéndola en Python y con los valores que tengo en mi programa, ¿vale? Pues esto calcula el radio y vamos a mostrarlo por pantalla. O mejor, vamos a calcular primero los dos. Ahora el área, voy a crear ahora una variable que se llame área para que veáis que no siempre tiene que ser calcular y mostrar al usuario. Puedo calcular todas las cosas que quiera y como están guardadas en variables, luego hacer la muestra de información al usuario al final del programa. El área era como la función pi por radio elevado a 2, ¿vale? Un poquito más compleja, pero no demasiado. Pi, que es 3.1416, por el radio elevado a 2. La potencia, los exponentes, dijimos en la clase de los operadores matemáticos que se ponía con el asterisco, con doble asterisco. Y pongo ahora el 2, esto significa radio elevado a 2. Y para que no haya confusión de si elevado a 2 solamente el radio o todo esto, vamos a utilizar paréntesis. Igual que en matemáticas podemos utilizar paréntesis, aquí también. De forma que el radio lo elevo a 2 y después el resultado de esto le multiplico pi. Y con esto tenemos guardado en la variable área el área de este círculo, ¿vale? A continuación, print resultados. Otro print con guión, vamos a poner aquí perímetro. Vamos a mirar para escribirlo exactamente igual que teníamos aquí. Perímetro y luego centímetros, ¿vale? Pues perímetro, 2 puntos, separado por coma, y el resultado lo tenemos guardado en una variable que se llama perímetro. Pues escribimos el nombre de la variable, perímetro. Y si queremos que al final me escriba la palabra cm de centímetros, pues pongo coma y después le pongo cm, ¿vale? Y ahora vamos a escribir el área. Print área, 2 puntos. Esté guardada el valor del área en la variable con el nombre área y después igual centímetros. Había dicho que hay que poner centímetros cuadrados, pero el 2 este no se puede poner como superíndice elevado, entonces lo dejamos así y ya está. Y vamos a ejecutar. ¿Vale? El encabezado, ejercicio 7, área y perímetro del círculo. Autor, Alex Piqueras. Escribe el radio del círculo. Vamos a poner radio 4. Lo mismo que teníamos en el ejemplo para luego comparar si está bien. Le doy a intro. Mirad qué rápido hace los cálculos. Resultados, perímetro 25,13 centímetros, área 50,26 centímetros cuadrados. Pues de una forma muy sencilla tenemos una aplicación
que nos resuelve el perímetro y el área de un círculo, ¿vale? Y con esto acabamos la clase de hoy, ¿vale? Hasta luego.